Y se lo adelantábamos, el sarampión es una enfermedad altamente contagiosa, se transmite por el aire y puede afectar gravemente la salud de niños y adultos mayores. Aunque es prevenible gracias a la vacuna que tanto hemos impulsado y donde Chile históricamente ha sido un ejemplo, hoy estamos con una alerta epidemiológica y es por eso que queremos entender un poco más la enfermedad y poder anticiparnos a lo que podría ser un eventual brote. Estamos en contacto ya con la doctora Jasna Kissling, pediatra de la Clínica Universidad de los Andes. Muchas gracias por estar acá en Mundo Infinito, doctora. Hola Carla, muchas gracias por la invitación. Es un tema relevante, sin duda, y creo que podríamos estar aún a tiempo, pero hay que actuar ya. Primero, ¿cuál es la gravedad del sarampión como enfermedad? Bueno, como bien dijiste Carla, esta es una enfermedad que es altamente contagiosa, ¿ya? Y el problema es que, bueno, se transmite, como dijiste, ¿no es cierto?, a través de las gotitas, a través de estornudos, tos al hablar, ¿no es cierto? Y es tan contagiosa y además el contagio parte antes de que aparezcan los síntomas, Claro. ¿ya? Y el problema es que las complicaciones pueden ser muy graves, ¿ya? Dentro de esas complicaciones, principalmente complicaciones, por ejemplo, como neumonias graves o complicaciones del sistema nervioso central, como encefalitis, incluso la muerte. Hemos escuchado, ¿no es cierto?, casos de muerte en países como Estados Unidos, ¿no es cierto?, en Europa, donde lamentablemente el problema es que las coberturas de la vacuna empiezan a bajar. Doctora, ¿ya? para poder entender, el sarampión no es una enfermedad nueva, es una enfermedad que hace décadas, estamos hablando antes de la década del 60, moría 2 a 3 millones de personas en el mundo y Chile no era la excepción. Entonces, ¿por qué hoy día toma tanta relevancia y por qué hoy día estamos hablando del sarampión? Bueno, exactamente. ¿Qué es lo que pasa? Que en el fondo pasa que, a ver, la vacuna que tenemos es una vacuna demasiado costo efectiva, es una vacuna barata, buena y segura, ¿ya? El problema es que cada cierto tiempo, cuando empiezan a aumentar las personas susceptibles, es que tenemos estos brotes, como es lo que ocurre en este momento en Argentina, ¿ya? Entonces, por eso es que el principal llamado es que vacunen a los niños. Nosotros tenemos un programa de vacunación que es un lujo, ¿ya? Nuestro Programa Nacional de Inmunizaciones. Desde el año 2022, que el esquema actual, en el fondo, es que esta vacuna se administra al año y a los 3 años, ¿ya? Entonces, claro, nuestras coberturas al año son bastante buenas, pero ya empiezan a bajar a los 3 años, ¿ya? Leía que cerca, incluso bordeábamos el 50%, cuando siempre hemos hablado y aprendimos también con la pandemia, que la tasa de vacunación tiene que estar por sobre el 90, incluso el 95% en particular con esta vacuna. Exactamente, para poder evitar estos brotes es que se recomienda tener una cobertura cercana al 95%. Y de hecho en nuestro país, además de vacunar a los niños en este programa, ¿no es cierto?, cada más o menos 5 años tenemos campañas de vacunación contra el sarampión, que ya deberíamos estar más o menos en esta época. Hace algunos meses el MinSal hizo incluso un llamado para quienes hayan nacido entre el año 71 y 81, si no me equivoco. Exactamente, aquellas personas nacidas entre el 71 y 81, así como yo, pero que no cuenten con registro de 2 dosis de vacuna, ¿ya? Y sobre todo en esta época, que yo creo que es muy importante, sobre todo cuando hay muchas familias que viajan, claro, ¿no es cierto? Vacaciones. Exactamente, que nos acercamos a la época peak de vacaciones. Y aquí el llamado también es a aquellos niños que van a viajar fuera entre los 6 meses y el año de vida, es que adelanten esa primera dosis de vacuna, ¿ya? Que es súper importante, pero tiene que ponerse al menos 15 días antes del viaje, no sirve ponérsela un día antes, ¿ya? Eso es súper importante. Y aquellos niños que van a viajar, que tienen entre 1 a 3 años, ojalá adelantar la dosis esa que se administra a los 3 años, entonces en el fondo que viajen con 2 dosis ya de vacuna contra el sarampión. Para poner la pelota en el piso y entender un poco la preocupación, ¿cuánto debemos estar en alerta? ¿Estamos a tiempo para poder revertir? O entendiendo en que, claro, está el país vecino con esta brote importante, podría afectarnos debido a la tasa de vacunación que tenemos hoy.
Sí, yo creo que por supuesto que nos puede afectar, pero hay que recordar que los casos de sarampión que hemos tenido en Chile, que el último fue como el año 2023, son casos importados. Nosotros no hemos tenido casos endémicos, así como contagio dentro del país desde el año 93 aproximadamente, ¿ya? Entonces, por supuesto que estamos a tiempo, entonces el llamado es, por favor, vacunarse, que es lo más importante. Entonces, aquellas familias que tengan niños de 1 año, 3 años de edad, que por favor, recordemos que es una vacuna gratuita, es gratis, se pone en los vacunatorios públicos, en los privados, ¿ya? O sea, está al alcance de todas las personas. ¿Y por qué cree usted que ha bajado tanta la tasa de vacunación en nuestro país? ¿Es producto tal vez de la pandemia, de un relajo, de perder un poco la alerta ante esta desaparición también de la enfermedad? Bueno, de todas maneras, como veíamos, la tasa de vacunación de los niños de 1 año es mucho más alta que la de los 3 años. Entonces pasa que los controles de salud empiezan a alejarse, ¿no es cierto? Hay un relajo. También después de la pandemia tenemos que ver que hubo una vacunafobia, ¿no es cierto? Ya estábamos hasta acá con tantas vacunas contra el COVID en esa época y por supuesto, en el fondo todos estos grupos antivacunas que tienen, que no basan, digamos, su discurso en la evidencia, que debo recordar que las vacunas son efectivas, son seguras, y es muy importante actualizar los esquemas. Claro, y hace pocos días, incluso la semana pasada, la misma OMS sacó este estudio que demostraba nuevamente, ya lo habían dicho con años atrás, pero ante distintas alertas, que no hay una relación entre la vacunación y el autismo. Entonces, creo que es importante volver a destacar ese punto cuando estamos hablando de vacunación, no solamente con el sarampión. Hay tantas enfermedades que en Chile se han erradicado, por ejemplo, la poliomielitis, por dar un ejemplo. Entonces, doctora, ¿cuál es el llamado no solamente a la familia, sino que también a la autoridad y a los profesionales de la salud pública? Por supuesto, yo creo que aquí es fundamental basarse en la evidencia, ¿ya? No basarnos en mitos, ¿ya? Aprovechar la oportunidad de vacunación, ¿ya? Muchas veces vemos niños por otras razones, ni siquiera que van a su control de salud, ¿ya? Y también esa es una buena instancia para recordar esta y otros esquemas de vacunación, así que es fundamental, creo, educar a la población desde todos los puntos de vista, ¿ya? Entonces el llamado está, 1, la familia a vacunar a los menores de edad, a quienes están entre el 71 y el 81, acercarse a algún centro o chequear si es que tiene esta segunda dosis. Eso es muy importante, Los registros se encuentran a nivel nacional con el RUT de los niños, por lo tanto, da lo mismo si se vacunó en uno u otro lugar, el registro está. Así es que, incluso quienes tienen 40 y tantos años que quieren saber si están en este rango. Eso no tienen tanto registro. Así es que en ese sentido es mejor vacunar que no vacunar. En el fondo que tengan sus 2 dosis, sobre todo si van a viajar. Claro, sobre todo quienes van a viajar hay que estar atentos. Para finalizar, antes hay que estar tranquilos con esta influenza que hemos visto que se ha tomado el hemisferio norte. Cada año nosotros miramos con detención lo que pasa ahí porque sabemos que en el invierno nos toca a nosotros. Exactamente. Se está hablando de una fuerte gripe con esta variante K. ¿Tenemos que estar atentos? Yo creo que como todos los años van apareciendo mutaciones nuevas y aquí lejos lo más importante es la prevención, ¿ya? No solamente con las vacunas, sino también con todo lo que tanto aprendimos durante la pandemia, ¿ya? En el fondo, en los niños pequeños sobre todo, tratar de evitar el contacto con gente enferma, llevarlos a lugares encerrados, ¿no es cierto? Evitar el contacto también con personas que fumen, ¿ya? Que es tan importante, es decir, evitar la contaminación intradomiciliaria, ¿ya? O sea, todas las cosas, por supuesto, el lavado de manos, ¿no es cierto? Uso de mascarillas si es que estamos enfermos, con síntomas respiratorios, todas esas cosas que parece que nos entraron por acá y nos salieron por acá después de la pandemia. Claro, y sobre todo porque uno queda un poco más sensible ante estas noticias.
medidas. Vimos que la semana pasada en el Reino Unido se vuelve al menos a la mascarilla en lugares públicos, se cancelaron clases en algunos colegios, entonces uno empieza a tener el temor de que justo también en esta época, hace 5 años atrás, empezamos a ver los primeros brotes del COVID-19. Entonces uno se pregunta, ¿estamos frente a un escenario así? O claramente hay que tomar las medidas necesarias, pero una pandemia estamos lejos de enfrentar. Sí, o sea, yo creo que hay que ser prudentes con la información. Hay que ir viendo, porque esto está partiendo. Vamos a ver cómo se desarrolla en el transcurso de los meses, porque recordemos que en el hemisferio norte todavía ni siquiera parten el invierno, están en otoño. Así es que tenemos que ser prudentes con la información. Y hay vacuna, además. Sí, por supuesto. ¿Y que usted cree que debiese adelantarse la vacunación en Chile? ¿De la campaña de invierno, en el fondo, de la influenza? No, yo creo que está bien en la época en que históricamente se administra la vacuna. Recordemos que periodo otoño, marzo, abril, parte la campaña de vacunación habitualmente, y lo más probable es que el 2026 sigamos con esa fecha, que yo considero que está correcta. Porque tuvimos un brote hace un mes y medio y las cifras todavía están bordeando el 50%, el mismo virus, o puede haber mutado y baja también la cobertura de influenza. No, lo que pasa es que, claro, este año ocurrieron bastantes cosas, pero el brote que tuvimos de influenza ahora hace poco, que por fin ya va en disminución, claro, también se explica por qué las personas que tenían que vacunarse no se vacunaron, y una vez más empiezan a aumentar los susceptibles, la circulación del virus, y tenemos lo que ocurrió. Después de la pandemia tuvimos un comportamiento distinto de los virus a lo que estábamos acostumbrados, que la influenza era un virus estacional, era de invierno, y después de eso no veíamos estos brotes, ¿no es cierto? Pero tomando las medidas y un poco coincidimos con la temática del sarampión, o sea, está al alcance de la mano, hay que vacunarse, y en el fondo no bastan con políticas públicas efectivas, sino que también con la responsabilidad ciudadana e incluso familiar. Por supuesto, de todas maneras. Entonces el llamado es vacunarse y mantener también las medidas sanitarias dentro del hogar y también en el trabajo, en los colegios. Exactamente. Doctora Jasna Kisling, pediatra de la Clínica Universidad de los Andes, muchas gracias por estar tocando este tema tan relevante y ojalá generar la conciencia para poder aportar en esta medida sanitaria. Ojalá que así sea, Carla, de todas maneras. Seguimos con música acá en Mundo Infinito.